Hola a todos, bienvenidos nuevamente. En esta lección vamos a ver cómo agregar al modelo un tipo de dato list y posteriormente renderizarlo en una vista. El ejemplo que vamos a realizar es el siguiente. Vamos a renderizar al usuario en una lista ordenada los títulos de varias ofertas de trabajo disponibles. Vamos a irnos paso por paso. Primero que nada, en nuestro controlador vamos a crear un nuevo método. Este método va a regresar un tipo de dato string y se va a llamar mostrar listado. Como vamos a agregar datos al modelo, debemos pasar como parámetro una variable de tipo model. Vamos a agregar el mapeo HTTP para este método. Este método va a responder a una petición tipo get. Por lo tanto, agregamos la anotación getMapping y lo vamos a mapear a la URL diagonal listado. Vamos a declarar un tipo de dato list de tipo string. La variable se va a llamar lista y el tipo de lista va a ser una lista enlazada. Vamos a realizar el import. Y ahora vamos a agregar algunos nombres de vacantes a la lista. Utilizando el método add, vamos a agregar, por ejemplo, ingeniero de sistemas. Vamos a agregar auxiliar de contabilidad. Agregamos vendedor. Y finalmente, arquitecto. Ahora que ya tenemos nuestra lista, la vamos a agregar al modelo. Vamos a agregar un atributo que se llame empleos. Y a este atributo le vamos a asignar como valor nuestra lista. Entonces, como puedes ver, a diferencia de los ejemplos que habíamos realizado anteriormente, ahora a nuestro atributo del modelo le estamos asignando la variable lista, que es de tipo list, que contiene cadenas. Y ya para terminar nuestro método, vamos a retornar el nombre de la vista. En este caso, la vista va a ser un archivo llamado listado. Por lo tanto, vamos ahora a crear este archivo. Vamos a guardar los cambios. Aquí me está marcando un error. Vamos a crear un archivo HTML. El archivo se va a llamar listado. Seleccionamos el archivo en formato HTML5 para que incluya el namespace de TimeLive y damos clic en Finish. Vamos a cambiar el título de nuestra página. Listado de ofertas de trabajo. Muy bien, el siguiente paso es renderizar nuestra lista de ofertas de trabajo en nuestra vista. Bien, pero aquí tenemos un problema. En las lecciones anteriores vimos cómo renderizar atributos en la vista, pero los atributos eran de tipos de datos primitivos, como string, date, doble o boolean. En este caso, ahora necesitamos renderizar, pero un tipo de dato más complejo. En este caso, el atributo que vamos a renderizar es de tipo lista, es decir, es una variable que tiene varios elementos. Entonces, antes de continuar, debemos ver cómo se realizan iteraciones en TimeLive. Vamos a nuestro documento y vamos a ver cómo se realizan iteraciones utilizando TimeLive.
Básicamente en TimeLeaf podemos realizar iteraciones con la expresión each. Esta expresión es muy similar a cuando utilizamos un for en Java estándar. La expresión each la podemos utilizar para iterar sobre diferentes tipos de datos, como por ejemplo list, map, iterable o map. Muy bien, aquí en el documento tenemos un ejemplo de cómo se utiliza la expresión each para renderizar un tipo de dato list. Primero tenemos en un controlador un método muy similar con el que estamos trabajando. Se está creando un tipo de dato list de string y se está agregando al modelo en un atributo llamado empleos. Por otro lado, aquí en la vista, en este ejemplo se está renderizando la lista en filas en una tabla HTML. Nosotros la vamos a renderizar en una lista ordenada, pero la estructura es muy similar. ¿Cómo se utiliza la expresión each? Primero que nada se declara la expresión. Posteriormente declaramos el nombre de una variable temporal. Esta variable temporal va a representar cada elemento durante la iteración de la lista. Posteriormente agregamos el operador dos puntos y agregamos la expresión, que básicamente es indicar el nombre del atributo en el que se va a iterar. De esta forma, todo el código en donde esté declarado el tag each se va a renderizar n veces, dependiendo del número de elementos que contenga la lista. En este ejemplo, se está desplegando una celda en la tabla utilizando la expresión text, y aquí es donde se está desplegando la variable temporal que se declara en la expresión. Como había comentado, esta variable temporal, que en este caso se llama tmp-emp, va a contener cada elemento de la lista en cada iteración. Muy bien, pues vamos ahora a aplicar esta expresión en nuestra vista. Vamos a nuestro IDE y aquí en el cuerpo de nuestro documento, primero que nada vamos a agregar una etiqueta H1 con el texto vacantes disponibles. Enseguida, como comentamos anteriormente, la lista de ofertas de trabajo las vamos a desplegar en una lista ordenada. Por lo tanto, agregamos una etiqueta OL y en este caso, por cada oferta de trabajo que tenemos en esta lista, vamos a renderizar un tag LI. Muy bien, aquí antes de utilizar la expresión each debemos analizar lo siguiente. ¿Cuál es la parte que se va a duplicar dependiendo del número de elementos de nuestra lista? Pues en este caso es la etiqueta LI. Por lo tanto, la expresión each debe de ir en este tag. Entonces aquí agregamos th, dos puntos, each. Agregamos el signo de igual. Declaramos una variable temporal, por ejemplo tmp-emp, dos puntos. Y enseguida la expresión donde vamos a indicar el nombre de nuestro atributo. En este caso es empleos. Recuerda que este valor debe coincidir con el nombre de nuestro atributo que agregamos desde el controlador. Muy bien, vamos a guardar los cambios y vamos a iniciar nuestra aplicación para hacer una prueba. Listo, ya arrancó nuestra aplicación. Nuestro método en nuestro controlador lo habíamos mapeado a la URL diagonal listado. Por lo tanto, debemos hacer la petición a esta URL. Voy a abrir mi navegador de internet. Y vamos a ingresar la URL localhost 2.8080 diagonal listado. Voy a presionar Enter. Bien, ¿qué sucedió aquí? Como puedes ver, se ha renderizado una lista con 4 elementos. Si revisamos el código HTML generado, vemos que efectivamente se ha renderizado una lista y tenemos 4 etiquetas LI. ¿Por qué tenemos 4 etiquetas?
Pues eso es debido a que en nuestra lista agregamos 4 ofertas de trabajo. Bien, pero aquí tenemos un problema. Como puedes ver, únicamente se enumeró la lista, pero no tenemos el texto. Eso es precisamente porque en nuestra vista falta agregar a la etiqueta LI el texto que se va a desplegar en cada iteración. Por lo tanto, aquí podemos hacer uso de la expresión que ya habíamos visto. th, text, y como expresión, aquí es donde vamos a usar la variable temporal. Como habíamos visto en la teoría, esta variable temporal va a contener cada elemento de la lista en cada iteración. Por lo tanto, en esta variable es donde tenemos el nombre de la oferta de trabajo. Entonces aquí escribimos tmp-emp y guardamos los cambios. Y si actualizamos nuestra página, excelente. Vemos que ahora sí, efectivamente, se está renderizando la lista ordenada y ya se está mostrando el valor de cada elemento de nuestra lista. Ahora sí vemos que el código HTML se generó correctamente. Muy bien, entonces en esta lección hemos aprendido cómo renderizar en una vista un elemento de tipo list utilizando TimeLeaf. Hola, si te gustó el video, regálame un like, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir las notificaciones de los próximos videos. Además, si estás interesado, en la descripción del video te dejo un cupón de descuento para adquirir el curso completo en donde aprenderás conceptos avanzados como conexiones a bases de datos y Spring Security.